Ahí tenemos un reto inmenso. Bogotá es una ciudad que ya en el 2016 va a estar rozando los 8 millones de habitantes y a nivel región pues bastante más. Y es una ciudad que casi que podríamos decir que depende de 5 accesos y eso es hoy en día un problema muy serio que tiene Bogotá. Prácticamente depende de la autopista norte, de la calle 80, de la calle 13, de la autopista sur, como grandes ejes. Ejes muy deficientes, la séptima al norte, la 170 Cota y la última salida y acceso, que es la de autopista El Llano, es un tema más que de movilidad de gran ciudad o de área metropolitana, es un tema de conexión regional que no podríamos considerarlo dentro de esta categoría. Entonces tenemos un reto inmenso. Por el norte, pues tenemos muchos proyectos caminando, tenemos una dificultad con el bloqueo que nos genera la reserva, pero que creo que se puede llegar a soluciones muy interesantes. Pero está el proyecto de la doble calzada de la séptima, de llegar a 5 o 6 carriles por calzada en la autopista norte, que va muy avanzado. El proyecto de la doble calzada en la 170, que es un eje que es ampliamente congestionado hasta Cota y la transversal de la Sabana. Estamos trabajando en el proyecto de la calle 63 para llevarla hasta el río y cruzar el río. Estamos trabajando en el proyecto de la ampliación de la 13, que tiene serias dificultades en Fontibón. Estamos trabajando el proyecto de las Américas como una de las posibles vías que está con todo el potencial listo para salir de Bogotá. Y por el lado de Soacha, conectar desde Bosa con la avenida Ciudad de Cali y con la misma autopista Villavicencio, que es otra de las opciones que tenemos para salir hacia el occidente. Bogotá tiene un crecimiento que es muy importante que nos lo tomemos en serio. Y esa es una maravillosa pregunta para que entendamos el reto que tenemos. Bogotá tiene, para empezar, un déficit habitacional de 280.000 viviendas. Bogotá tiene un crecimiento natural, un crecimiento vegetativo del 1.1% anual. Y esto nos da que Bogotá, que hoy tiene 7.9, casi 8 millones de habitantes, va a crecer 3.6 millones de aquí al 2050, manejando cifras de estos 34 años, entre otras porque creemos que la pregunta de cómo y debe crecer, dónde debe crecer Bogotá, es fundamental que la hagamos con un poco más de proyección en el tiempo que los 12 años que tiene el plan de ordenamiento. Entonces, con este crecimiento de 1.1% anual nos da que Bogotá va a tener 3.6 millones de habitantes nuevos. Pero hay otro dato mucho más importante en el crecimiento poblacional y es la reducción de la cantidad de personas por hogar. Que el último dato de Bogotá estaba en 3.3 personas por hogar. Viene de un descenso muy acelerado. En el año 1980 Bogotá estaba en 5.1 personas por hogar. Hoy está en 3.3 personas por hogar. Esto no es una cosa extraña ni original de Bogotá, esto es un proceso similar e igual en todos los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, y los países latinoamericanos vienen en el mismo proceso por enriquecimiento de la clase media, por cambio de costumbres. La gente hoy en día se casa más vieja, a los 30, 32, 34 años. Hay mejores empleos en ciudades como Bogotá, entonces es normal que la gente a los 24, 25 años se vaya a vivir sola. Hay un número mucho más alto de divorcios. El hecho es que las proyecciones que tenemos basados en estudios de Naciones Unidas, en estudios del DANE, en estudios de la misma planeación, nos da que en el año 2050 Bogotá va a estar en 2.4 personas por hogar.
Cuando uno pasa de 3.3 personas por hogar a 2.4 personas por hogar, eso solo, si Bogotá no creciera ni un solo habitante, nos da que hay que construir un 40% más de viviendas para albergar los mismos habitantes. Entonces, en resumen, por crecimiento poblacional en estos 34 años, estas 3.6 millones de personas van a requerir cerca de 1 millón de viviendas. Tenemos un déficit de 280.000 y tenemos, por reducción del tamaño de los hogares, una necesidad de crecer o de construir aproximadamente 1.7 millones de viviendas. Esto significa ni más ni menos que en los próximos 34 años tenemos que duplicar la cantidad de viviendas de Bogotá. Bogotá hoy en día está con 2.6 millones de viviendas y si sumamos estas cifras más, menos, un poco más, un poco menos, estamos hablando de 2.7 millones de viviendas nuevas, lo que nos pone un reto muy grande por delante. Un reto muy grande porque no es serio, ni podemos decir que Bogotá puede crecer al interior de la ciudad. Bogotá sí debe crecer al interior de la ciudad donde la infraestructura lo permita, donde el transporte público lo permita y donde haya espacio suficiente para crecer al interior. Ese es un ideal que hay que trabajar por él, pero nosotros, nuestras cifras nos dan que no nos caben más de 300.000 viviendas al interior de Bogotá, es decir, que al interior de Bogotá no nos cabe más de 1 millón de habitantes nuevos. Lo demás tiene que pensarse en expansión. La ciudad debe ser un equilibrio, o nuestro plan va a ser un equilibrio entre densificación y expansión, pero cuando hablamos de expansión hay que pensar en largo plazo, cómo y dónde debe crecer Bogotá. Lo que ha pasado en estos últimos 4 años especialmente muestra claramente que si uno no prevé la expansión y cierra sus fronteras, dispara de una manera no planificada y muy de baja densidad y fuera de una estructura urbana razonable, eficiente, que pueda ser atendido por espacio público, los municipios vecinos. Para darle unas cifras, en estos 4 años llegamos a un porcentaje de construcción de vivienda por fuera de Bogotá, en los municipios vecinos, del 48.5%, algo nunca visto. En estos 4 años, la mitad de las viviendas que se hicieron en la región, en la Bogotá metropolitana, se hicieron por fuera de Bogotá. Si vamos a vivienda de interés social, el dato es mucho más grave. El 67.59% del BIS, de la vivienda de interés social y prioritario, se hizo por fuera de Bogotá. Se hizo en Soacha, se hizo en Funza, Mosquera, Madrid, en Cota, Chía, Zipaquirá, estratos medios y más altos. Pero lo grave de este desarrollo es que se dio con densidades muy bajas. Entonces la ciudad, en vez de ocupar poca área de la sabana, que tiene el mismo valor la sabana del norte de Bogotá o la sabana de Funza, de Mosquera o de Cota de Madrid, ocupa un área inmensa. Les voy a dar un dato, mucho dato técnico, ustedes después lo pulen, pero Bogotá tiene 50 metros cuadrados de área bruta por habitante. Es una ciudad que, cifras gordas, ocupa algo más de 40.000 hectáreas para 8 millones de habitantes. Los municipios vecinos ocupan en promedio, todos los de la sabana, del orden de 117 metros cuadrados por habitante en el casco urbano, metros cuadrados de área bruta de tierra. Pero los condominios que se han hecho a todo alrededor de los municipios están ocupando el orden de 500 metros cuadrados de tierra por habitante, tierra bruta. Esto quiere decir 5 veces lo que se ocupa en Bogotá. Si promediáramos los municipios, sus cascos urbanos y el área suburbana, nos daría que en todo caso estos municipios están ocupando 150 metros cuadrados de área de tierra bruta por habitante, o sea, 3 veces los 50 que ocupa Bogotá. Con el déficit que les decía de transporte público, de avenidas, de espacio público, de conectividad, uno ve todos estos condominios cuando toma uno fotos aéreas o da una vuelta en helicóptero y la conexión es totalmente deficiente y difícil de reparar. Entonces la pregunta importante es, ¿cuánto puede crecer Bogotá al interior? Ya les decía, no más
de unas 300.000 viviendas, no más de 1 millón de habitantes. ¿Por qué? Porque Bogotá es una ciudad ya muy densa. Bogotá es una ciudad que está en 200 habitantes por hectárea y eso lo hace una de las 9 ciudades más densas del mundo. Los más optimistas, mirando unos estudios, dicen que Bogotá es la 12ª ciudad más densa del mundo, pero hay muchos que coinciden en que es la 9ª. Bogotá es una ciudad que es, pues ni hablar de las ciudades americanas, es 8.5 veces más densa que Los Ángeles. Pero si uno habla de ciudades más densas como París, Bogotá es 5.4 veces más densa, o que Londres, Bogotá es 3.9 veces más densa. Pero aún latinoamericanas, Bogotá es 3.2 veces más densa que Sao Paulo. Entonces Bogotá es una ciudad realmente densa y nosotros no podemos pensar que todo el problema lo vamos a resolver en la ciudad. ¿Qué le queda a Bogotá? Le queda unas 5.000 hectáreas en el norte, o 6.000 hectáreas, depende si cogemos el post norte o no. Entonces, una área muy pequeña en Bosa, una área pequeña en Usme, y se acabó Bogotá. Entonces a nosotros nos ha parecido serio, y el alcalde ha sido muy claro que son propuestas con total respeto, porque se sale de nuestra jurisdicción, pensar cómo crecer Bogotá, además del norte, crecerlo bien en los sitios más cercanos para que la ciudad siga siendo compacta y densa. En Mosquera hay una posibilidad de 5 o 6.000 hectáreas que están a menos distancia del Parque Simón Bolívar o de la Plaza Bolívar que Bogotá en Usme, Bogotá en Suba, Bogotá en Usaquén. Entonces tiene una ubicación geográfica muy, muy interesante. Eso pues es un planteamiento, como les digo, de nivel regional, pero a nosotros nos da que en el norte podría haber del orden de 494.000 viviendas, al interior de Bogotá 300 a 320.000 viviendas. En Mosquera, lo que les comentaba, unas 417.000 viviendas, en un sitio muy interesante además, porque si se lograra trabajar de la mano con el alcalde de Mosquera, en ese sitio es donde nace el metro, podría llegar el metro, podrían llegar varias líneas de Transmilenio, lo mismo que en Soacha, que le queda un pedazo donde podrían caber unas 291.000 viviendas, podría llegar el metro de la avenida Ciudad de Cali, podría llegar el metro por el corredor del ferrocarril y acabar de hacer el metro por la autopista sur. Entonces la pregunta de fondo es eso, ¿dónde y cómo debe crecer Bogotá? Y es una pregunta de una trascendencia gigantesca.